Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo en casa durante este tiempo de aislamiento, temas novedosos y muy interesantes. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, recuerden estar muy atentos a cada actividad propuesta en la sesión, a cada relato, a las diversas preguntas y sobre todo, nos encantaría que nos brindes tu opinión y conclusiones de lo aprendido. Asimismo, compartir con tus familiares más cercanos todo lo aprendido el día de hoy. Pueden ser tu papá, mamá, hermanos o primos. Tenemos un propósito juntos, que es desarrollar tus competencias comunicativas y saber usarla en cualquier situación de la vida diaria, así como en la escuela, la comunidad o fuera de ella. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora, quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Es importante recordar que todas las actividades desarrolladas se deberán estar registrando con el propósito de ir archivándolo en tu portafolio. 4. Ten a la mano también un diccionario para que consultes palabras que tal vez tengas dificultades de entender en su significado. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Elaboramos un discurso expositivo empleando la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. El propósito de la sesión es emplear recursos verbales, no verbales y paraverbales en la construcción de un discurso durante la construcción de un texto expositivo, a fin de mejorar la expresión oral desde la escucha comprensiva y la lectura de textos escritos. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera está orientada a explicar la intención comunicativa del autor, considerando la información brindada en el texto expositivo. Y la segunda nos permite emitir un juicio sobre la adecuación de un texto, considerando la eficacia de los recursos verbales y no verbales. En ese sentido, estimado estudiante, hoy pondrás en práctica las habilidades de expresa y explica información de diversos tipos de textos. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Explicar la intención comunicativa del autor, considerando la información brindada en el texto expositivo. Estimados alumnos, a continuación escucharás el siguiente audio, titulado COVID-19. Mientras escuchas la información brindada en el audio, recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, a la presencia del autor, al tema, a los personajes, el escenario, el ambiente, a los tiempos y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano quien se encuentre contigo. El audio propuesto tiene como título COVID-19 y pertenece a la institución de Stanford Medicine. Entonces, ¿todos listos y atentos? El COVID-19 es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando como humanidad.
Un simple contacto lo puede cambiar todo. Una persona contrae el virus, lo lleva en sus manos, se sube a un avión, se toca la cara. Y cuando llega a su destino y ese avión aterriza, son varias las personas que ya están contagiadas, las cuales a su vez seguirán viajando, tomarán otro avión a distintos destinos y así es como el virus se sale de control y comienza la pandemia. Una vez en casa, la persona ya está contagiada y a su vez empieza a contagiar a sus seres queridos, uno a uno. Y el problema empieza a crecer de manera exponencial, poniendo a toda una ciudad o país en estado de alerta. De pronto llega el miedo y todas las personas asustadas corren a los supermercados a hacer compras de pánico, agotando los anaqueles y haciendo más grande el problema. Las personas enfermas acuden a buscar ayuda a los centros hospitalarios, pero los médicos no cuentan con las medidas suficientes de seguridad. Pero de pronto algo cambia. Empezamos a unirnos y protegemos a los médicos y enfermeras. Poco a poco empezamos a despertar, evitamos aglomeraciones, creamos distanciamiento social, evitamos saludos y abrazos. Por ningún motivo nos tocamos la cara con las manos. Y nos quedamos en casa para evitar más contagios. Si nos enfermamos, pedimos asistencia telefónica y empezamos a tomar acción, a lavarnos las manos continuamente y de manera consciente. Uno a uno evitamos más contagios. Y de pronto la pandemia comienza a disminuir. El mundo comienza a recuperarse. Ayúdanos a prevenir el contagio. Solo juntos podemos lograrlo. Por favor, cuídate, quiérete y comunícalo. Hazlo por ti y por los tuyos. ¿Qué te pareció la información brindada en el audio? Muy interesante, ¿verdad? Estimados estudiantes, ahora que has escuchado el audio, responde a las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es la intención comunicativa expresada por el autor en el audio COVID-19? Muy bien, es la de informar sobre el coronavirus COVID-19, pandemia que está azotando a todo el mundo. Asimismo, ¿cuáles son esas medidas de prevención adoptadas para prevenir esta pandemia? Pregunta 2. Durante el relato del audio, ¿qué tipo de comunicación se ha utilizado? ¿Comunicación verbal, comunicación no verbal o comunicación paraverbal? Explica por qué. Muy bien, durante la emisión del audio se ha optado por una comunicación verbal y paraverbal, porque esta representa aquella en la que usamos las palabras, los signos sonoros o los auditivos. Pregunta 3. ¿En alguna parte del audio se logró escuchar alguna variación en el volumen, tono, pronunciación y entonación realizada por el narrador? Claro que sí. Esto se debe a que el narrador ha realizado una variación en el uso de la voz, en el caso de relato, para enfatizar aquellos detalles relevantes propuestos dentro del audio. Muy bien, estimados estudiantes, pero tienes que recordar, cuando hablamos de intención comunicativa, estamos hablando del propósito, la meta o la finalidad que perseguimos cuando hablamos o escribimos o emitimos algún mensaje. La intención modela el discurso del emisor. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, así como cuando se quiere convencer a la persona, como también cuestionarla. Luego de responder a las preguntas, podemos darnos cuenta que el ser humano tiene 3 formas disponibles de comunicación: comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación paraverbal. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. Recuerda, siempre tener tu cuaderno u hoja para anotar tus comentarios.
A través de la siguiente actividad nos va a permitir emitir un juicio sobre la adecuación de un texto expositivo, considerando la eficacia de los recursos verbales y no verbales. A continuación, vas a escuchar el siguiente fragmento del discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Ahuajún y miembro del Consejo Ahuajún Huampis, pronunciado el 10 de diciembre del 2014, a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Recuerda, esta información pertenece a un texto expositivo y se encuentra en la página 42, 43 y 44 del Cuaderno de Comprensión de Lectura, quinto grado de secundaria, Ministerio de Educación. Mientras escuchas la lectura, recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, a la propuesta del autor, al tema, a los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano quien se encuentra contigo. Estimados estudiantes, escucharemos con bastante atención la información que contiene el texto. Fragmento tomado del discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Ahuajún y miembro del Consejo Ahuajún Huampis, pronunciado el 10 de diciembre de 2014, a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes. Agradezco sinceramente a la Comisión Organizadora y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por considerarme para este Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado. Sinceramente, si lo acepto es en nombre de mi pueblo Ahuajún Huampis y concretamente en nombre de la organización del Consejo Permanente de los Pueblos Ahuajún Huampis. No soy la persona importante en este premio, más importantes son los que siempre me han acompañado. Pienso en mis padres, que me enseñaron a crecer valorando cada rincón del bosque. Pienso en los jesuitas, que me enseñaron a leer y a pensar. Pienso en mi esposa, que no se cansa de sostenerme cada día en mi enfermedad, y en mis hijos, que trato de educar. Pienso en tantos paisanos míos que me empujaron para seguir luchando. Con ellos asumí el servicio que mi pueblo me ha encomendado. Sinceramente, son ellos los que han marcado mi pobre vida y se merecen este premio. Aunque lo hago libremente, lo que yo hago es responder a ese pueblo mío que me llama y confía en mí. Y por encima de todo, respondo a nuestro gran Ajutap, Dios nuestro, que está presente en nuestra lucha, que me llama y me acompaña, y en quien confío plenamente. A ellos entrego este premio. Ustedes ya saben que yo y muchos compañeros estamos siendo procesados por lo que pasó en el Baguazo. Para mí, el fiscal pide cadena perpetua. Con mucho sufrimiento, paciencia y pérdida de todo tipo, estamos esperando una justa sentencia. Creo que ustedes también lo esperan, igual que mucha gente del país y del extranjero que conocieron los hechos a fondo. Por mi parte, yo no me avergüenzo ni me arrepiento por el paro que organizamos. Lo volveremos a hacer siempre y cuando veamos amenazado nuestro territorio y cuando no nos hagan ningún caso por la vía legal. Asumo el paro pacífico, pero no la masacre que siguió. Más que la balas y mi enfermedad, me duele no haber procesado a los responsables de esta masacre. Estimados estudiantes, ahora vamos a analizar la información que has escuchado y de la que has tomado apuntes. Luego podrás dialogar con tus familiares sobre las habilidades desarrolladas, como el saber escuchar, comprender y expresar tus ideas de manera coherente y clara. A continuación, vamos a responder las siguientes interrogantes. Debes contar con tu cuaderno de apuntes y todas las anotaciones hechas durante la escucha del discurso. Primera pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto Discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Ahuajún y miembro del Consejo Ahuajún Huampis, pronunciado el 10 de diciembre de 2014, a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos? Muy bien, la intención, al igual que el propósito, es el de agradecer a la Comisión Organizadora y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por la otorgación del Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado. El mensaje que transmite este discurso presenta información de manera útil e interesante para el receptor. Es por eso que el tema del discurso resuelve o da respuesta a incógnitas
que tiene el público objetivo. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de comunicación se ha utilizado al relatar el discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Wajún, a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Claro que sí. El tipo de comunicación es verbal, es decir, hace uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas, una forma oral y una forma escrita. La forma oral se realiza a través de signos orales y palabras habladas. La forma escrita por medio de la representación gráfica de signos. Recuerda, en la forma oral se presenta cuando el acto físico realizado mediante el uso de la voz, por lo cual la persona que habla transmite a la que percibe un contenido informativo, y la forma escrita es la transcripción de información por medio de un conjunto sistematizado de grafismos denominados escrituras. Pregunta 3. ¿Se percibe en el relato escuchado la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal? ¿Por qué? Correcto, solo al escuchar el discurso no se puede percibir, porque la comunicación no verbal pone en manifiesto otros elementos como el movimiento de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, las expresiones faciales, la postura, la posición y distancia. Tampoco se evidencia un tipo de comunicación paraverbal, pues esta acompaña a la expresión lingüística, que cuenta con elementos como la entonación, el énfasis de la voz, las pausas, etc., que están ligados con la expresión oral, y signos de puntuación y tipos de letra, que están ligados con la expresión escrita. Recuerda, la expresión lingüística es la forma que adopta el mensaje. Pregunta 4. ¿Qué se necesita para evidenciar un tipo de comunicación no verbal? Correcto, estimados estudiantes. Para evidenciar un tipo de comunicación no verbal, se necesita ver cómo el emisor transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. A continuación te presentamos las siguientes formas en que se transmite la comunicación no verbal. Empezamos con el lenguaje kinésico. Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura de este y las expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o inconscientes. En ocasiones estos gestos hablan mucho más que las propias palabras. Por ejemplo, si alguien dice estar interesado en un tema específico, pero su rostro está diciendo lo opuesto y la expresión de este es de aburrimiento, entonces podemos concluir que la persona que se contradice y que realmente no está pendiente de lo que nosotros estamos diciendo. Sigamos con el lenguaje proxémico. Es la cercanía o distancia que nos mantenemos al comunicarnos, lo lejos o próximo que se está del otro. Esto depende del grado de confianza y del tipo de interacción que se quiere realizar. De esta forma, será distinto el acercamiento entre dos amigos que dialogan y se conocen, que el que tiene alguien que habla a un grupo de oyentes en una conferencia situada en un escenario lejano al público. Lenguaje icónico. Son las imágenes de los objetos, su representación simbólica. Pertenecen a este lenguaje la señalética vial, las señales de tránsito, los letreros que vemos en las calles de la ciudad, las imágenes de los medios de comunicación escritos, sean carteles o publicidad, las obras artísticas, esculturales y pinturas. Pregunta 5. El discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Wajún y miembro del Consejo Wajún Wampis, ¿qué debió haber considerado para corresponder a las características de un tipo de comunicación paraverbal?
Correcto. Para que el texto considere la comunicación paraverbal, o también conocida como paralingüística, se debió hacer referencia a la variación de voz, introduciendo matices y entonación mientras hablaba, de manera que se centre en el análisis para determinar los aspectos lingüísticos de la conducta verbal, como el tono, el ritmo, la velocidad de la conversación, las pausas. Incluye los cambios de voz, la entonación, el énfasis a las palabras, la velocidad al hablar, los silencios, etc. Estos elementos del lenguaje paraverbal se traducen en su forma escrita en los signos de puntuación y entonación. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico o no convencional de una palabra, los puntos suspensivos para indicar pausas o frases incompletas, los guiones para indicar las intervenciones de los interlocutores, los signos de interrogación y exclamación. Muy bien, estimados alumnos, lo lograste. Ahora estamos comprendiendo la importancia de conocer los tipos de comunicación, la verbal, no verbal y la paraverbal. Estimados estudiantes, una vez más se pudo concluir las actividades propuestas y se pudieron responder a todas las preguntas que fueron formuladas. Te diste cuenta de que al desarrollar las preguntas salieron unos términos nuevos como expresión lingüística, intención comunicativa, kinésico, proxémico, icónico, paralingüístico. Esos son nuevos conocimientos, los que vamos a agregar a nuestro vocabulario y utilizarlo cuando pases a construir tu discurso informativo, en donde deberás incorporar lo aprendido el día de hoy. Ahora, para terminar la sesión radial, vamos a construir un discurso positivo junto a tu familia, en donde debe ser claro la intención comunicativa con el propósito de informar sobre las medidas de higiene y salud adoptadas frente al contagio del COVID-19. Recuerda, el discurso expositivo trata de explicar de forma clara, objetiva y conciso un asunto determinado con el fin de captar la atención y permitir que el oyente entienda de lo que se habla. Generalmente los discursos se estructuran por una introducción, donde se proyecta el tema del que se va a hablar y la idea principal que se desea transmitir, seguido de un desarrollo donde se presenta cada uno de los argumentos que sostienen la idea y finalmente una conclusión, donde se aborda nuevamente la idea principal del tema y se enumeran brevemente los argumentos que fueron utilizados. Estimados estudiantes, organiza junto a tu familia un espacio en donde presentes tu discurso expositivo. Recuerda organizar la información pertinente de las demás áreas para incorporar a tu discurso expositivo. No olvides identificar el tipo de texto. Incorporar a tu discurso los marcadores textuales. Cuando presentes tu discurso expositivo a tu familia, no olvides considerar los recursos verbales, no verbales y paraverbales. Estimados alumnos, con esta propuesta, estamos rumbo a construir tu puesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19 para organizarse en la implementación de medidas de prevención, la misma que será nuestro producto final del mes. Sigamos adelante, sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica y cómo lo hiciste? Exprésale de manera oral a tus familiares lo trabajado durante la sesión radial y comparte tu discurso positivo en donde nos informarás sobre las medidas de higiene y salud adoptadas frente al contagio del COVID-19. Recuerda, durante tu presentación considera los tipos de comunicación vistos durante la sesión radial: la comunicación verbal, no verbal y paralingüística. Todos estos pasos registrarlos en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre las actividades que realiza, dáselas con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea
que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Hasta nuestro próximo programa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.